Muy buenas noches, soy Jorge Ojeda. Eh, Quisiera iniciar agradeciendo la gentil invitación que me hizo el señor Leonel Ramos de Voces para poder participar este día en esta importante conversación sobre el tema de la corrupción, que es un tema que nos atañe a todos y que, digamos, está destruyendo y devastando nuestro país, y no solamente. Ahora, el tema de la corrupción es un tema bastante extenso y se pueden hacer diversos tipos de approaches, diversos tipos existen diversos tipos de tratar de entender este tema. Yo, sin embargo, quisiera hacer un approach desde el punto de vista de la cosmovisión y de la cultura. Yo pienso que existen básicamente tres tipos de cosmovisión en el mundo. Una sería la forma de ver el mundo desde el punto de vista occidental, donde lo que se prioriza es el conocimiento y el dominio del hombre a través de este conocimiento hacia las demás personas y hacia la naturaleza en general. También existe la forma oriental, que es una forma más bien de tipo intuitiva, religiosa, mágica, espiritual, de tratar de entender el mundo. Y de otra parte, mucho más cercana a nosotros, existe la cosmovisión andina. En la cosmovisión andina se prioriza el presente, el saber práctico, el hacer las cosas ahora. El hombre andino fue y es un ser extremadamente práctico y trabajador. Ustedes dirán a qué sirve todo esto, pero yo pienso que simplemente entendiendo estas cosas que están en el DNA de nuestra sociedad, nos guste o no, podremos entender y de alguna manera tener la posibilidad de resolver este problema, esta situación. Me parece que fue en el año 1992 cuando Francis Fukuyama publicó el libro El fin de la historia y el último hombre. Terminamos con la historia. La historia se acabó, ideológicamente hablando sobre todo y filosóficamente hablando. No existe más. Llegamos al máximo. Sí, posiblemente, pero desde el punto de vista occidental. Desde el punto de vista andino, no. Desde el punto de vista andino, estamos todavía aquí en el presente y con este accionar podemos proyectar todavía el futuro. Las estructuras mentales de las personas están en el lenguaje. Y la base del lenguaje es el idioma. Hablemos del lenguaje más conocido en Ecuador, el quichua, porque igual nos podemos referir igual a otros idiomas como el puquina, el aymara o el shuar, achuar. Pero hablemos del quichua, por ejemplo, donde el verbo, el verbo está en el presente, a diferencia del castellano y otras lenguas occidentales y orientales. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la palabra ser significa estoy siendo. Lo que se dice el caipacha, que significa estar, aquí, ahora.
O sea, vivir significa estoy viviendo. Soy corredor. Se podría decir mejor, estoy corriendo. O soy político. No significa como en el mundo occidental, vivo de la política o soy el vivísimo de la política. No. Estoy haciendo política. La acción determina a la persona. Es importante que para el mundo andino es importante el presente, no el ñaupaypacha, que es el pasado, o lo antiguo, o lo que viene adelante, sino lo que se dice el funampacha, la conciencia del aquí y del ahora. De la cosmovisión andina podríamos extendernos por meses, por años, y no lograríamos terminar, creo yo. Sin embargo, yo, para poder expresar mi pensamiento, debo referirme a algunos términos. Por ejemplo, el sumac causai, donde sumac significa bello, espléndido, superior. Pero la belleza tiene una otra connotación también. La belleza es, para el mundo andino, es considerada como el equilibrio. Pero el equilibrio del hombre, por ejemplo, del hombre consigo mismo, con la comunidad y con todo el universo, con la naturaleza. ¿Se entiende? Esa es la belleza. Causai, vida, o lo que digamos, ser estando o estar siendo. No el viejito sapo, el comunicador vivo que andaba abrazando los árboles, que no tiene absolutamente nada que ver con el buen vivir. La base de la cosmovisión andina es el vivir bien. ¿Qué quiere decir vivir en armonía, en equilibrio, en paz? Ser consciente de que una persona es parte de un conjunto inmenso de otros elementos, en los cuales todos y cada uno son importantes. ¿Ven cómo es diferente en relación al individualismo occidental, donde el yo prioriza sobre los demás? Ese yo que después termina en enfermedades mentales, ese yoísmo que después termina en estrés, en depresión, en ansia, porque estamos completamente desconectados del resto de seres humanos y de la naturaleza. Para el mundo andino, sin embargo, no desprecia el conocimiento. Conocimiento en quichua se dice yachay. Pero el conocimiento, incluso el conocimiento, que no es despreciado, a diferencia del mundo occidental que desprecia la sabiduría andina, como retrógrada, olvidándose intencionalmente que el conocimiento occidental tiene pocos miles de años. En cambio, la sabiduría andina es inmensamente, históricamente superior y mucho más antigua. Ahora, entrándonos ya en la cuestión política, yo quisiera hacer una reflexión acerca de cómo eran los códigos y cómo son todavía los códigos dentro de las comunidades nuestras indígenas en Ecuador. Para el mundo andino existían básicamente 3 pilares
tres pilares sobre los que se basaba todo el código ético y moral de este grandísimo imperio que se llamaba Tahuantinsuyo y que intencionalmente fue destruido, porque contrario a esta visión individualista, pequeña, diminuta, que tiene el mundo occidental. Decía que el mundo andino se basaba sobre todo en el amaquilla, no mentir, ama Yulia, no ser ocioso, ama Shua, no robar. En este orden, porque para los andinos, y esto me lo repetía mi abuelo, para los andinos, la cosa peor era mentir. Porque el que miente distorsiona la realidad y el mentiroso carga consigo duras y pesadas cadenas que lo atan a su mentira. Y de esa manera una persona no puede ser libre. Otra de los pilares era el ama Yulia, que decía, o sea, no ser ocioso. Era mucho peor que robar el ser ocioso, porque el que roba a una persona o a un grupo de personas, pero el que es ocioso roba a toda la comunidad. El sentido de robar también era diverso, porque por ejemplo robar lo que una persona podía coger con sus manos no era robar, lo que le avanzaba en las manos, digamos un par de choclos, una calabaza, qué sé yo. Robar era perjudicar en el sentido más amplio en el mundo andino. A este punto pienso que podemos entrar tranquilamente a lo que significa la corrupción en el Ecuador, porque como ustedes verán, nuestros políticos, nuestros partidos políticos, nuestra clase dirigente, donde no están incluidos solo los políticos, sino donde están incluidas todas las personas que sirven de referencia, comienzan por mentir. A través de la apariencia, de la palabra y de la acción. En una sociedad donde mentir, al menos la mentira social es bien vista, en el mundo andino era penada. Al mentiroso se le cortaba la lengua. Al ladrón y al ocioso se le cortaban las manos. Pero la peor punición, no me viene la palabra en castellano, perdonen, que se le podía hacer a uno que miente, a uno que es ocioso y a uno que roba, era el desprestigio social. Uno que era marcado socialmente no era absolutamente nada dentro de la comunidad. Yo pienso que nosotros sí podemos hacer mucho por la corrupción, todos y cada uno desde lo poco que podamos hacer. Debemos comenzar entendiendo que nosotros vivimos más de 500 años de dominación, no solamente económica, no solamente militar, política, sino sobre todo una dominación
del conocimiento. Una dominación que nos ha sumergido sobre todo en la humillación. Entonces, desde ahí, queridos amigos, yo pienso que es de donde debe partir y puede partir la lucha a la corrupción. Dejando de pensar que solamente el político bello, el de ojos azules del alto, porque aquí los políticos se venden a peso, Mientras más pesa, como decía mi mamá, burro grande aunque no ande. Y la típica belleza occidental, ¿no? No la belleza andina, donde la belleza es el equilibrio, donde el político es una persona en paz, equilibrada consigo mismo primero. Es una persona equilibrada con la sociedad, que vive en armonía con los demás. Una persona que lucha y vive con los demás. Una persona que vive en armonía con la naturaleza y con la historia. Por eso, no creo que un banquero nos pueda representar a nosotros. Un banquero representará los intereses de la banca, sus intereses personales. Un industrial lo mismo, o un exportador, defenderá sus intereses de clase. Ahora que los partidos políticos no son partidos políticos, ya no son ni siquiera comités electorales. Un partido político antes era un lugar donde se debatía, donde se confrontaban ideas, buscando algún tipo de soluciones, a lo mejor utópicas o a lo mejor inmediatas, pero se buscaban soluciones. Ahora no. El partido político es la reunión de 2 o 3 vivos, de 2 o 3 sapos, de 2 o 3 delincuentes, que invierten o buscan inversión. Por eso nos recordemos a los políticos que andaban donde el bananero, donde el ahora candidato político, donde el otro banquero, a pedir financiamiento, que luego tienen que pagar, que luego tienen que devolver con creces. Estos queridos políticos que incluso antes de ser candidatos ya son corruptos. No me estoy refiriendo a la derecha ni a la izquierda, porque dentro del mundo occidental, la izquierda y la derecha son 2 caras de la misma moneda. Y esas 2 caras están en crisis. Obviamente yo prefiero ser de izquierda. Yo miro con preocupación, por ejemplo, cuando se ataca, a través de las redes sociales, sobre todo, donde la ignorancia se manifiesta así abiertamente, porque a través de las redes sociales podemos insultar a cualquiera sin el peligro de que esta otra persona nos devuelva una cachetada o otro insulto. Las redes sociales, desgraciadamente, también nos han dado la oportunidad de insultar gratuitamente y de atacar sobre todo la integridad moral de las personas, y eso tampoco es correcto. Decía que un político tiene que ser una persona equilibrada, tiene que ser una persona comprometida, una persona que mire estos tres pilares. Yo aumentaría otro pilar, lo que se llama el ama yunjo, que significa no ser servil. Queridos compatriotas, para terminar,
queridos amigos, les quiero decir que si nosotros queremos cambiar la corrupción, tenemos la necesidad, la obligación de dejar de lado nuestros complejos de inferioridad. Complejos de inferioridad que se manifiestan votando por personas que tienen este nombre, por personas que han acumulado riqueza. Recordémonos lo que decía San Agustín y Carlos Marx, que coincidían en que ninguna riqueza es lícita. Así que los ricos que digan que van al gobierno y que no van a robar porque ya son ricos, no existe. O el banquero que toda su vida se dedicó a la banca y ahora va a... ¿Me entienden? Nos hace reír esta situación. Entonces, decía que nosotros tenemos que comenzar teniendo amor propio, autoestima, y no votando a kilos de persona o por el apellido o por los ojos bonitos. Es fácil entender quiénes nos han gobernado, los de los corazones ardientes y los que se lavan las manos, de los de las manos limpias. Desgraciadamente la historia de la corrupción, como les digo, parte de muchísimo tiempo más atrás. Yo les hago una invitación. Si que queremos cambiar las cosas, a pensar en las personas que han trabajado durante mucho tiempo por la comunidad, porque para ser líder, no caudillo, líder, el liderazgo se hace en el camino, en el trayecto, en la lucha, en el ejemplo. No importa si se pone poncho, o se pone terno, o si es mestizo, o si es indio, no. O quién sabe incluso si tiene ojos bonitos o si ha puesto lentes de contacto. No nos importa eso. No en la mujer de la televisión o en el hombre del espectáculo, que sabemos cómo terminan con las avionetas caídas. La corrupción, queridos compatriotas, inicia desde cada uno de nosotros, observando estos principios del mundo andino, tratando de no mentir a los demás y sobre todo no mentirse a uno mismo, tratando de no robar, de no perjudicar ni al pobre, ni al rico, ni a nadie, y tratando sobre todo de no ser ocioso. Si nosotros queremos combatir la corrupción, podemos empezar de esta parte. Y como les dije, sobre todo, no siendo serviles y teniendo autoestima. Porque muchas veces nosotros no votamos cuando tenemos la posibilidad por personas que son como nosotros, porque no tenemos autoestima en nosotros. Porque no confiamos en nosotros. Pensamos que nosotros no somos en grado de hacerlo. No, tienen que venir estas personas con nombres de Arabia Saudita, tienen que venir los Bucarams, tienen que venir los Abdalás, tienen que venir los Mawad, tienen que venir... Queridos compatriotas, la corrupción va denunciada. Esto también es importante mencionar. Para el mundo andino es dual. Es tan cómplice el que miente como el que se deja mentir. Es culpable el que roba y el que se deja robar. Y no pensemos que nosotros no somos en grado de cambiar las cosas. Somos en grado de cambiar las cosas. Recordémonos las grandes manifestaciones de octubre y noviembre del año pasado, donde gracias a una gloriosa CONAIE y a toda la ciudadanía en general, logramos detener
un decreto impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias.